Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, Señor, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, Señor, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Señor, y unirnos como un solo cuerpo para adorarte, exaltarte, para crecer en ti, en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que ya ha llegado y aquellos que vienen de camino, aquellos que nos ven a la distancia a través de Facebook y YouTube, Señor. Bendíceles con toda bendición del cielo. Abre nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres, Señor, compartirnos en esta noche. Señor, que en este tiempo de adoración podamos poner nuestras cargas delante de ti, Señor. Y que seas tú atendiendo cada uno de los asuntos. Que mientras cantamos seamos sanados. Que mientras alabamos seamos libertados, Señor. Padre, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que has de hacer. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Tú eres rey.
como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. ¿Por qué? Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran que tú eres rey, 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 tú eres rey. Amén y amén. Él es el Rey de la tierra, del universo y el Rey de nuestras vidas. Gloria al Señor. Nos gozamos estar nuevamente en la casa del Señor en este tiempo, ¿verdad? Donde en la noche de hoy nos disponemos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor con nuestro estudio bíblico que estará a cargo de nuestro pastor. Pero nos gozamos de estar aquí ciertamente para alabarle, para glorificarle por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 6, del 6 al 8, dice, y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y esta porción de la palabra, ¿verdad? Nos dice que el Señor murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para hacernos libres del pecado. Dice que ya no somos esclavos del pecado, pero esto no fue por nada que nosotros hiciéramos. No hubo nada que pudiéramos hacer para merecer ese perdón de parte del Señor y ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros representamos nuestra nueva vida como si hubiésemos muerto junto con Él y morimos al pecado junto con Él, pero esto fue solamente por la gracia del Señor. Por eso seguimos alabando al Señor y su gracia sublime. Gloria a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo
el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Damos gloria a Dios, porque Él ha sido bueno. Amén. Para el mes de marzo, el libro que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, reflexionando, compartiendo, es el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado muchas predicaciones acerca del libro de Corintios, ¿verdad? Bastantes predicaciones, diría yo. Así que es importante que podamos tener una base de lo que trata el libro de Corintios y también poder mirar, tener un panorama amplio de lo que el libro nos está transmitiendo cada vez que lo leemos. Así que, a manera de introducción, quiero presentarles el video, ¿verdad?, como siempre hacemos, y es bien importante porque también el video nos ayuda a mirar la estructura del libro, ¿verdad? A mirar la estructura, y luego yo voy a hacer hincapié en otras cosas que no necesariamente el video está presentando. Así que vamos a ver la manera de introducción en el video de Bible Project. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús.
Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos.
Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Yo no sé cuánto ustedes piensan lo mismo, pero yo creo que Pablo escribió eso en este tiempo. ¿Verdad? Como que estaba en el año 2024 y en una máquina del tiempo, ¿verdad? Como hay mucha película y se fue para atrás y dijo que eso era. Ahora, vamos en materia, a seguir añadiendo un poco de lo que ya hemos visto. Ya hemos escuchado mucho el nombre de Pablo, por lo tanto, cuando hablamos de autor, todos los estudiosos del Nuevo Testamento aceptan que Pablo es el autor de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque tanto las evidencias internas como las evidencias externas, ¿verdad? Las evidencias internas, la forma general de la carta, sus saludos iniciales, el tratamiento de problemas prácticos, etcétera, ¿verdad? El final, todo eso es un estilo bien de Pablo. Y cuando se compara con las otras cartas, dicen, tiene que es él, ¿verdad? Y las evidencias externas también señalan a Pablo como el autor. Y muchos teólogos dicen, mira, el que piense que Pablo no es, en verdad que está siendo un mediocre en su trabajo, en su tarea de estudio, ¿verdad? Porque eso señala completamente que el autor es Pablo. Ahora, todo esto que acabamos de ver, toda esta explicación sobre la unidad, sobre la inmoralidad sexual, todo que esa respuesta de Pablo a los corintios, ¿de dónde surge? Pues tenemos que ver primero lo que era la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto estuvo bajo Grecia y bajo Roma, ¿verdad? Estuvo bajo esos grandes imperios. La etapa griega es la más antigua, obviamente, y dio inicio en el IV siglo antes de Cristo. Y por más de un siglo, del 350 al 250, fue la ciudad más próspera de Grecia. Por conflictos con Roma, la ciudad quedó en ruinas y deshabitada por un siglo a partir del 146 antes de Cristo, ¿verdad? Hubo, ¿verdad? Después de que estuvo Grecia, esos conflictos con Roma, 100 años en ruina y deshabitada. Y esta etapa griega duró hasta el año 44 antes de Cristo, ¿verdad?
y en cuya fecha Julio César la reconstruyó y la convirtió en una colonia que llegaría a ser en el 27 a.C., la sede del procónsul de Roma, ¿verdad? Vemos cómo está en manos de Grecia, de repente se queda un siglo completo deshabitada, en desuso, luego Julio César la convierte en una ciudad importante nuevamente, pero en este caso bajo la sombra de Roma. La ciudad llegó a destacarse por su posición geográfica, su ubicación geográfica, ¿verdad? Le era favorable esa ubicación geográfica. Y era sitio donde convergían rutas comerciales terrestres y sus dos bahías facilitaban la llegada de barcos de todas partes. Esto es importante porque hacer una ciudad de esta naturaleza, primero dominada por Grecia y luego por Roma, la ciudad de Corinto va a tener una fama, pero no es una fama, es una mala fama, ¿verdad? Así que la fama de Corinto no estaba relacionada a esta riqueza monetaria, ni tampoco se conocía como un gran centro de cultura, ¿verdad? No estamos hablando que su fama era que este lugar es lo más espectacular, tú vas allí, los museos y la ciudad. No, la ciudad era conocida por su crasa inmoralidad. De ahí podemos entender lo que Pablo luego tiene que contestar a la iglesia que allí fue fundada, ¿verdad? Fue fundada ¿dónde? En un sitio bastante caliente. Y miren, vamos a ver algunas características de esta mala fama que tenía Corintio. Primero, era una ciudad que tenía vicios de toda clase, lo que usted se puede imaginar. Prostitución, apuesta, todo estos tipos de juegos, todo, vicios de alcohol, vicios de toda clase. También Corintio era el centro de adoración principal de la diosa Afrodita, ¿verdad? La que se conoce como la diosa del amor. Y al ser el centro de adoración principal de esta diosa, por consiguiente, había adoración a esta diosa. Y la adoración a esta diosa se conocía por su expresión lujuriosa y sexual, ¿verdad? Que no era una adoración como nosotros hacemos al Señor, una adoración así como incluso otras culturas tienen según su religión. No, esta adoración que tenía esta gente a la diosa Afrodita era inmoralidad sexual. Las sacerdotisas o prostitutas que trabajaban en el templo, ya que como se adoraba a la diosa Afrodita con esta inmoralidad sexual, con esta lujuria, pues había mujeres prostitutas que estaban, tú les pagabas para adorar así de esa manera a la diosa. Así que en los templos trabajaban estas prostitutas que eran muy conocidas en Corintio, y tanto era el desprestigio de esta ciudad que popularmente ser de Corintio era sinónimo de ser perverso, ¿verdad? Esto estaba fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno va por ahí le dicen que si uno es boricua, ¿verdad? Boricua, mofongo, tostones, boricua, arroz con gandules o boricua, salsa, de Corintio. Es un perverso. Eso es, ¿verdad? Eso es, está fuerte yo creo que la gente dirá, que no sepan de dónde yo soy. El dicho callejero, vivir como en Corintio, era equivalente a vivir en la más baja condición moral. En la más baja condición moral. La población de Corintio era muy cosmopolita, ¿verdad? Y esto es que es una población que al ser primeramente dominada por Grecia y luego por Roma, era una población, ¿verdad?, bien abierta a lo que es el mundo conocido, ¿verdad? No podemos hablar del mundo de ahora, sino al mundo conocido. Por lo tanto, había allí gente de Roma, habían romanos, habían griegos, habían asiáticos y habían judíos. Así que estamos viendo una ciudad bastante variada. Pero los judíos se mantendrían aparte de los demás ciudadanos por su nivel moral más alto, ¿verdad? Usualmente el que es judío de verdad
no importa dónde esté, hace práctica de lo que le fue enseñado, ¿verdad? Y pues, la mayoría de los judíos, en este caso, estando allí, pues por lo menos expresaban un nivel más alto de moralidad en comparación con los demás. Ahora, esto es importante saberlo porque la iglesia que se funda allí, ¿a quién se le evangeliza? No trajeron personas de otro lado para formar la iglesia, sino que la iglesia se forma de la gente que vive allí, tanto de los judíos como de los no judíos. Pablo estuvo allí, predica el evangelio, la gente acepta la verdad de Cristo, pero también la gente, aunque es enseñada, todo esto va a tener un efecto en la iglesia. Y si vemos la iglesia de Corintios, es importante saber que es Lucas al quien se le atribuye la autoría de los hechos, quien nos informa respecto al origen de la iglesia cristiana en Corinto. Pablo fue el primer misionero, ¿verdad?, cristiano en trabajar esta ciudad. Eso es lo que se dice, que Pablo fue, hasta el momento se conoce como que Pablo fue el primero en entrar a esta ciudad. Según Hechos 18, fue en su segundo viaje misionero que el apóstol llegó a la ciudad. Y aunque tuvo algunos problemas con las oficialidades judías allí, el ministerio de Pablo continuó exitosamente por espacio de año y medio, ¿verdad? Más o menos 18 meses. Sin embargo, después de que Pablo estuvo allí, que trabajó, que metió mano, que educó, imagínate, un año y medio levantando aquello, la conclusión que debemos decir es que la iglesia de Corinto era un problema, ¿verdad? Era un problema. Pablo en su carta fue llevado a denunciar los pecados que habían contaminado a la iglesia corintia, hasta casi anular su derecho de llamarse cristiana, ¿verdad? La cosa estaba tan fea que tuvieron así de decir, mira, ustedes no son una iglesia cristiana, nada. La congregación de Corintios mostraba un poco que poco le interesaba la unidad de la iglesia local y por consiguiente la unidad de la iglesia universal. Si no le importaba la iglesia local, menos la iglesia, ¿verdad?, que está regada alrededor del mundo. Pablo, como decía el video, compara la iglesia con el cuerpo humano, el cual, ¿verdad?, consiste de muchos miembros completamente dependientes el uno del otro. Y estos miembros forman un cuerpo ensamblado armoniosamente para un correcto funcionamiento. Y esto es importante, hermano, porque esto del saque ya nos habla a nosotros. Desde que comenzó, desde que usted empieza a leer, nos habla a nosotros porque siempre se está hablando de la salvación desde un punto de vista individual. Y hasta lo decimos. La salvación individual. Y eso es lo que significa, a grosso modo, es que pues yo me voy a salvar según lo que yo haga, ya tú. Al final, ¿eso es un pensamiento totalmente correcto cristiano? No, porque la salvación es, ¿verdad? Yo quiero que también tú te salves. Yo quiero que este evangelio que nos ha llegado también haga efecto en ti. Y las cosas que yo hago, los hago, como decía en el video, por amor, pensando en que tú no caigas y que tú también seas salvo. Por lo tanto, es que a veces nosotros cometemos el error de pensar que la salvación es el uno a uno. Allá tú. Al final, eso es un pensamiento de pensar en el prójimo, de amar al prójimo como a ti mismo. Si uno piensa que la salvación individual no importa lo que yo haga, pues allá tú, si tú te pierdes, porque tú te tienes que buscar la manera de salvarte. Pero si yo pienso que la salvación es colectiva, todo lo que yo hago, lo hago adorando al Señor. Para que todo el que me vea pueda ver el testimonio de Cristo a través de lo que yo hago. ¿Verdad? Y yo sé que eso rompe un poco lo que uno carga todo el tiempo, pero si uno aprende a ver esto a ver lo de la salvación como algo de todos, yo creo que sería algo mucho más hermoso y más significativo. Porque aunque el Señor en su eternidad y en su omnisciencia sabe quién se va a salvar y quién no, yo no sé eso. Yo tengo que testificar del amor de Cristo.
Lo mismo, ¿verdad? Como un cuerpo humano se ensambla armoniosamente, porque cuando usted pierde el dedo chiquito del pie, usted no es el mismo. O si usted pierde un dedo o una mano, ya es un poquito más drástico, o un pie, usted sabe que usted no es el mismo. Aunque usted se supere y toda la cuestión, el cuerpo no es el mismo. Así mismo, como hace falta cada parte de un cuerpo físico, lo mismo ocurre con el cuerpo espiritual de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes y hacemos falta dentro de la iglesia. Pablo entonces les recuerda que estaban apartados, llamados a ser santos. Lo vemos en el capítulo 1, verso 2. Elogia a aquellos que ya habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Los alaba por la variedad de sus dones, pero también expresa seria preocupación de ellos, ¿verdad? Él comienza como se debe comenzar. Mira, qué chévere, porque tú eres una persona bien buena, has estado bien. ¿Qué don más lindo Dios te ha entregado? Tú cantas bien bonito, tú tocas bien bonito, tú sirves bien bonito. Pero, te vengo a decir algo. Le ruega llegar a un acuerdo entre ellos. Había mucha división. Estaba Pablo molesto por las divisiones entre ellos. Trazó un cuadro gráfico de la incapacidad del hombre natural para entender los conceptos espirituales. Lo vemos en el capítulo 1, los versos de 18 al 26. Y presentó a Cristo como el objeto supremo de lealtad y devoción cristiana. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo estaba transmitiéndole a la iglesia de Corintio, que estaba afectada y sumergida en este mundo. Por eso, esto nada más es señal para nosotros que, aunque nosotros solemos decir, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Decimos eso, pero nosotros somos afectados por la cultura y por lo que pasa alrededor de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes a todo lo que pase para que lo que pasa en este mundo en que vivimos no nos consuma. Ahora, ¿qué se está viendo? Pues todas estas cosas de nuevo. Pues yo me siento como yo quiera. Los muñequitos ahora hay muchos personajes que si no binarios, que si todas estas cosas. Todo se está tratando de meter a afectar el pensamiento de los niños desde muy pequeños, ¿verdad? Todas estas cosas están presentes. Pues tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo como el que se está presentando en Primera de Corintios, ¿verdad? Ahora es necesario ser espiritual, no cristiano. No hay que ser espiritual porque yo lo que quiero es sentirme bien conmigo mismo. Todas estas cosas estaban pasando, ¿verdad? Esta es cuestión de, yo no creo en ninguna religión, yo no voy a ninguna iglesia, yo soy un ser espiritual. Todas estas cosas están presentes y tú y yo tenemos que saber que nuestra lealtad es única y exclusivamente a Cristo, al Señor. Y todo mensaje que se desvíe a otra cosa que no sea Cristo, no es de Dios. Así que, si vemos detenidamente el libro de Primera de Corintios, vamos a notar unas características principales, ¿verdad? Que son importantes que podamos observar para así comprender mejor el mensaje del libro. Una de las características más sobresalientes es la forma tan completa en que trata Pablo los problemas que enfrenta la iglesia. Menciona la división, el debido respeto a los líderes, la disciplina, los pleitos, matrimonios arruinados, la influencia y las costumbres de este mundo, los problemas graves litúrgicos en los cultos de adoración, ideas erradas sobre la consumación del plan de salvación y la ofrenda a los pobres. Estas son algunas de las cosas que, una de las características que tiene este libro es que es bien específico y trata esos problemas que está enfrentando la iglesia. Si uno viene y menciona este problema a la iglesia a nivel general, no es lo mismo. No hay que estar bregando hoy con división, con respeto al liderato, con respeto a la pastoral, con la disciplina, con los pleitos que se forman a veces de gente, de familia, con matrimonios arruinados, con la influencia y costumbres de este mundo que se quieren meter a la iglesia, con los graves problemas de la liturgia, de la adoración, ¿verdad? En una ocasión
en una iglesia que no es ni esta, ni la anterior, ni otra, es una iglesia por allá. Una persona quería, a todo pantalones, hacer una danza de 10 minutos. Y yo me acuerdo que los pastores habían dicho, mira, hermana, no tenemos problema con que tú puedas hacer una danza, ¿verdad? Con sentido, con mensaje, pero 10 minutos, tú sola. Eso no. Y otra persona quería que Dios le había dicho que iba a recoger las ofrendas al principio y después. Hay que tener cuidado, hermano, de lo que nosotros hacemos en el culto, porque el culto tiene un orden por una razón específica. De usted llegar, de iniciar, de presentarse al Señor, de darle gracias, de pedir por el perdón de los pecados, seguir, ¿verdad? Y además, no solamente cuestión de la liturgia, de ese orden del culto, sino de las cosas que pasan dentro del culto. Hay que tener un orden para que, como decía en el video, los que vienen por primera vez no se confundan, ¿verdad? Hay cosas que se pueden dar, claro que sí, en un ambiente donde todos entendamos, pero si estamos en un ambiente donde hay gente que no entiende, pues hay que uno tener cuidado con todas esas cosas. Otra característica es la forma tan personal en la que Pablo habla cuando trata los problemas prácticos de los corintios, ¿verdad? Se ve como un pastor que está ahí mano a mano con esta gente y demostrando, ¿verdad?, que le interesa. Demuestra que tiene un verdadero interés por el bienestar espiritual de ellos, ¿verdad? No está escribiendo esas cosas para regañarlos y nada más, ni para señalarle los defectos. Está demostrando Pablo en su carta que me interesa que tú crezcas espiritualmente y que no te quedes ahí. Una tercera característica es el estilo literario de 1 de Corintios, es excepcionalmente bueno, ¿verdad? Según los estudiosos, Pablo demuestra un dominio del griego que a veces desafía a los autores clásicos, y eso es mucho decir, ¿verdad? Y usa una multitud de palabras que son exclusivas de esta epístola. El autor cita con frecuencia el Antiguo Testamento y hasta usa palabras arameas como amén y maranata, ¿verdad? Así que vemos que tiene un estilo bien peculiar y bien particular y literariamente hablando es muy bueno. Cuarto, Pablo plantea muchas preguntas retóricas, comienza, ¿verdad? Con esas preguntas retóricas, especialmente en la primera parte de la epístola, repite la interrogante, ¿sabéis qué? ¿Sabías qué? Con sus preguntas refresca la memoria de los corintios y así edifica sobre el fundamento colocado anteriormente. Recuérdense que Pablo está contestando una carta. Y según los teólogos y los estudiosos, hay una carta anterior a esta primera de Corintios que se perdió, que se llama la carta anterior, ¿verdad? Esa carta se perdió porque cuando buscan y leen, hacen referencia a una carta que no es ni primera ni segunda. Pues esa carta se perdió, pero esto, ¿qué quiere decir? Que Pablo escribió bastante, ¿verdad? A esta gente. Así que Pablo está contestando, como dice uno, de puño y letra, después de haber estado 18 meses allí, 1 año y medio, se va, deja la obra en manos de personas muy competentes, pero de repente, tienen ¿qué está pasando aquí? Pero vean que yo no los dejé allí, ustedes, de lo más bien. Así que con estas preguntas retóricas, a veces uno hace unas preguntas, ¿verdad?, directas como que para que la gente refresque su memoria y piense en lo que le ha sido enseñado anteriormente. Por lo tanto, vemos que Pablo se dirige con estas características que tiene el libro y con estas cosas que está haciendo, se dirige hacia un propósito en esta carta. Y si vemos el propósito de lo que es esta carta, primero, vemos que Pablo buscaba fomentar y promover un espíritu de unidad en la congregación local y a la vez mostrar a los destinatarios que ellos pertenecen a la iglesia universal. Por eso es que esa descripción del cuerpo,
Mira, no estén peleando por quién es más importante. Todos son importantes. Todos son parte de un cuerpo. Cristo es ¿qué dice siempre? ¿Cristo es qué? Cristo es la cabeza. Eso ahí nadie lo... Y todos nosotros tenemos una función importante delante del Señor. Hermano, ese tema de la unidad parece que lo escribieron ayer. Obviamente sabemos que donde hay seres humanos siempre hay situaciones, eso lo sabemos, pero yo creo que como iglesia, ya como iglesia formada, miles de años después, 2024, con Biblias de todos los sabores y de los colores, con todas las versiones en español, en inglés, audio, libros, estudios bíblicos, de todo. Yo creo que el no entender lo que es la unidad de la iglesia está duro. Está duro, ¿verdad? Que nosotros como cuerpo de Cristo, no solamente dentro de la iglesia local, sino que la iglesia universal, de que mi denominación es de sana doctrina y la tuya no. Que si aquí es donde se mueve el espíritu y la tuya no. Todavía estamos tratando con temas de unidad. ¿Y sabes lo que pasa? Que la gente que ve de afuera sigue a los que están unidos. Si tú de afuera, si tú vas a cualquier sitio y tú entras a un lugar, vamos a poner esto lo más sencillo. Si tú vas a un restaurante, cualquiera que sea, y cuando pones un pie lo que ves es un revolú, ¿qué tú haces? Tú dices, si así está la entrada, si así está este revolú, ¿cómo estará la cocina? Y yo no estoy aquí para perder el tiempo. Pero si tú vas a un restaurante y desde que tú entras, tú ves que todo está funcionando como un reloj suizo, en unidad, te reciben. Buenas tardes, que llego aquí, primera vez que nos visita, tengo un menú mientras espera. ¿Mesa para cuánto? Tenga aquí unos entremesas lo que espera. Venga, lo sentaron. Y es posible que yo he ido a sitios así, no todos, pero yo he ido a sitios que funcionan así. Que el que pasa por el lado, como sabe que es parte de un cuerpo, no dice, esos platos no son míos. El que pasa por el lado ve un plato vacío, el mesero se lo lleva, porque yo soy parte de este grupo que está trabajando. Parece un ejemplo bobo, pero donde hay unidad, tú quieres volver. Donde hay sincronización, tú quieres volver. Por lo tanto, si la gente de afuera está mirando una iglesia desunida y trabajando en el garete, nadie va a querer ser parte de un cuerpo así. Todo el mundo va a querer ser parte de un cuerpo donde trabajan unidos, porque aún en medio de la prueba estamos juntos. Estamos unidos. Por lo tanto, Pablo, primer propósito de esta carta, oye, te saco hasta la metáfora del cuerpo para que entienda que somos uno. Ya esto no es de que si judío, que si esto, no, somos uno en Cristo Jesús. Segundo, el apóstol intenta corregir algunas tendencias erróneas de la comunidad cristiana. Usted vio el video que habló de la inmoralidad sexual y que estaba hablando de un muchacho que se estaba acostando con su madrastra, con su, ¿verdad? Un revolú que había ahí. Pues el apóstol intenta corregir algunas tendencias erróneas que estaban en esta comunidad, y una de esas tendencias era la apatía con respecto a disciplinar a un incestuoso. Estaban pasando cosas fuertes y había gente que estaba como que apática de que sí, pero no, porque es que en Cristo somos libres y la gracia es poderosa, así que ellos están haciendo eso, pero déjenlo porque eso no es nada. No, Pablo está diciendo, oye, pero espérate. Aquí hay cosas y ustedes tienen apatía de disciplinar con estas cosas que son graves. Por lo tanto, Pablo está llamando la atención de que hay cosas que están sucediendo. Hay tendencias erróneas dentro de esta comunidad cristiana. Tercero, específicamente Pablo contestó preguntas que le fueron hechas por carta y por delegación. Lo vemos en el capítulo 7, verso 1, que dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito.
es mejor no tener relaciones sexuales, y en otras versiones es mejor no casarse. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Recuerden que Pablo era fanático de no casarse ni nada para entregarse a Cristo por completo, ¿verdad? Pablo decía, es mejor no casarse, es mejor quedarse solo, pero constantemente tiene que estar diciendo, pero si usted no puede estar solo, pues mejor cásese, ¿verdad? Y yo creo que eso es para la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Porque Pablo estaba bien, en esa parte era bien radical. Pero él estaba contestando una pregunta. ¿Te imaginas cómo llegó esa pregunta? Apóstol Pablo, aquí están diciendo que es mejor no casarse, pero aquí también hay otras personas que se están acostando con cualquiera. Pero ¿qué dice él entonces? Porque recuerden dónde estamos en Corinto, que eso de la inmoralidad sexual, eso es, pues yo voy al templo de Afrodita, me acuesto con una prostituta, hago esto, lo otro, puedo tener esta mujer, puedo tener esta otra. Pablo recoge y dice, espérate. La recomendación aquí para evitar esta inmoralidad de la cual ustedes están todo el tiempo bombardeados, es que el hombre tiene su propia esposa, una, y la mujer tiene su propio esposo. Vamos a resolver este asunto, ¿verdad? Pero está contestando a una carta que le enviaron con estas preocupaciones. Y cuarto, la epístola instruye a los creyentes de Corinto a recolectar fondos para ayudar a los santos necesitados de Israel. Eso lo vemos en el último capítulo que está hablando, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y eso también tiene que ver con la unidad de la iglesia, ¿verdad? Porque le está diciendo, ustedes son la iglesia de Corinto, ustedes están allá, pero recuérdense que en este cuerpo es más grande, no son solamente ustedes, hay otras personas que están llevando este evangelio, que necesitan de su sustento, ¿verdad? Y pide esta recolecta para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén específicamente, que ellos también estaban trabajando allá. Así que vemos la esencia, ¿verdad?, de Primera de Corintios, que vamos a estar estos próximos martes reflexionando en ella, pero vemos cómo esta epístola está respondiendo a las situaciones y problemáticas que están ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y cierro con este verso que aparece en 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo creo que eso es uno de los versos más hermosos que podemos extraer de 1 Corintios, porque nos invita en el nombre, no en ¿sabes? Eso es como cuando tu mamá te dice, hazlo por mí. Cuando un padre te dice, mira, tú no querías hacerlo, pero hazlo por mí. El mismo Pablo está diciendo, mire, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vivan, dejen las divisiones, vivan en armonía y en un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en común? ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es nuestro propósito en común? Adorar el nombre de Cristo, que las vidas se salven, que las vidas se sanen, se transformen, que nuestras familias estén saludables, que nuestro Puerto Rico sea ganado para Cristo, que nuestro Puerto Rico sea sano también, ¿verdad? Que nosotros llevamos en una situación económica, ¿verdad?, a nivel de país, y tanta corrupción y tanta cosa. Ese es nuestro propósito en común como iglesia. Por lo tanto, debemos caminar en unidad, haciendo lo que el Señor nos manda. Así que, hermanos, espero que este estudio, ¿verdad?, general les abra el entendimiento y como dice uno, eso es como un entremés que te ponen ahí en la mesa para que tú... Eso es como las salsitas que te ponen en algunos restaurantes, te ponen una salsita regalada, tú lo mojas ya sea en el pan y de momento quieres más, pero después te la cobran. Porque eso era para, ¿verdad?,
para una demostración, para que usted, porque sabe que está buena, pues entonces esto es, aunque lo próximo que viene no se le va a cobrar, pero eso es como esa salsita que le dan para que usted luego vaya a su casa y diga, ay, no sé qué leer, pues abra la Biblia en 1 Corintios y rompa a leer esta epístola para que también vaya usted escudriñando la palabra y como miembro de este grandioso cuerpo pueda entender lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Obviamente cuando Lismar esta semana le enviará la presentación y esperamos que usted pueda crecer espiritualmente y como un cuerpo que adora y exalta al Señor. Rápidamente les compartimos los anuncios para esta semana. Y también las peticiones, ¿verdad? Para cerrar este espacio de aprendizaje y poder orar. Lourdes Martínez nos pide por salud para Ana León, Ari Rosario, Angie López, Blanca y familia. Oramos, ¿verdad? Por esa petición. Los esperamos a todos este próximo jueves a las 5 de la mañana en nuestro tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Para poder, oramos por estas peticiones y oramos, ¿verdad? Por cosas que el Señor va colocando en el corazón y que el Señor nos va inspirando a que pudiésemos orar. El Ministerio de Oración a las 7:30, ¿verdad? Tiene su ensayo como de costumbre. Este próximo viernes también. ¿Qué tenemos el viernes? Viernes es que 8. ¿Qué tenemos el viernes? Me dijeron que aunque sacaron el hot dog, va a haber hot dog. Sí, porque yo me quejé. Yo dije, me sacaron el hot dog, pero va a haber hot dog. Así que, 8 de marzo, Soul Surfer, $3 profundo de la juventud, a las 7:30. Venga, coopere, pase este ratito, ríase, comparta, ¿verdad? Como un solo cuerpo de igual manera. Aquí va a ser la iglesia, eso es auspiciado por nuestra juventud, para sacar fondos de todas las actividades que constantemente tenemos, ¿verdad? Y que estamos llevando a los jóvenes. Con tiempo le vamos diciendo que el sábado 23 de marzo tenemos un impacto evangelístico en el Pulguero de las Monjitas, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo el pan con todos. Así que vamos a estar allí tempranito montamos una mesa, oramos por los comerciantes, oramos por las personas y tenemos un par de cositas que estamos preparando para ese día y que es la antesala a lo que es la Semana Santa, que es del 24 al 31 de marzo. Semana Santa del 24 al 31 de marzo. Le pido que se mueva y invite a ese familiar que muchas veces le rechaza la invitación, pero dígale, mira, es por Semana Santa, ven por Semana Santa y la gente está sensible y se puede dar la vuelta. Y este próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana para nuestro tiempo de celebración, ¿verdad? Primero la escuela bíblica, luego a las 11 continuamos con el resto del culto de adoración, predicación y Santa Cena. Amén. Nos ponemos en pie para ser despedidos en esta hora. Mientras entonemos el cántico final, también adoramos al Señor con nuestras ofrendas. Si usted trajo su ofrenda de manera física, la puede depositar aquí en los platos en el altar. Si no, puede utilizar cualquiera de nuestras plataformas digitales. Oramos. Dios bueno y poderoso, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder, Señor, adentrarnos en tu palabra, poder conocer detalles adicionales, poder comprender el contexto de 1 Corintios que nos ayuda, Señor, a tener unos ojos nuevos cada vez que lo leamos de ahora en adelante. Señor, que esta palabra que ha sido compartida como una semilla crezca al 100% y tenga un efecto transformador en nuestras vidas, Señor. Sé tú, Padre, revelándote a nosotros a través de la Biblia, a través de tus palabras, Señor, y que nosotros crezcamos día a día hasta el momento que tú vengas por tu iglesia. Oramos, Señor, por aquellos que han pedido en fe, creyendo que tú eres un Dios sanador. Señor, oramos por Ana León, oramos por Ari Rosario,
oramos por Angie López, oramos por Blanca, oramos por Lourdes Inés, por cada una de las personas, Señor, que quizá está con algún padecimiento. Oramos, Señor, por Virgemina, la madre, Señor, de Mari Carmen, por la familia de Mari Carmen en este momento difícil. Pon tu mano, Señor, haz tu voluntad en ella, fortalece esta familia y obra siempre milagros como tú quieras hacerlo. Señor, te damos gracias por las ofrendas que has de ser depositadas en esta hora. Bendice al dador alegre, bendice a tu iglesia y ayúdanos a nosotros a hacer, Señor, tu obra en Ponce, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Señor, a ti te damos gloria y honra. Padre, te pedimos que tú nos lleves conmigo hacia cada uno de nuestros destinos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Cantamos y ofrendamos al Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.